Y sí, es mejor que ayer porque da nuevas oportunidades. El día sale con la belleza del sol y también la de la sintonía de ustedes. Buenos días, bienvenidos a Enfoque Matinal y de inmediato paso a Pablo Macchini. Buenos días, señor Macchini. Muy buenos días Santiago, especialmente a doña Aura Toribio, la señora directora general de Pasaportes. Pase por donde Cachita, doña Aura, que usted ganó. Qué bueno, ella hizo una buena gestión como gobernadora, ojalá que eso continúe en la dirección de Pasaportes. Pero hoy es un día en que uno sin querer tiene que rendir homenaje a Pedrito Fernández. Los más jóvenes no lo recuerdan, pero nosotros los mayores sí. La de la mochila azul. Todavía hablamos de mochila y vamos a seguir hablando de mochila, no por lo que significa la mochila, sino por hacia dónde conduce una mochila. Nelson Rodríguez. Buenos días, la de los ojitos dormilones, la niña de la mochila azul. Aquí todo el que tiene menos de 40 está perdido. ¿Y de qué están hablando esos señores mayores? Bueno, vamos. No, yo hasta se la tarareo, la de la mochila azul, y cómo que se va, y los zapatos por ahí se van. No, vámonos con la mochila, es un tema fuerte del día. Ya todo el mundo sabe lo que contenía la mochila, es decir que no hay que darle mucha vuelta al asunto. Los dos videos eran verdad, y por ahí yo quiero comenzar, porque es muy probable. Bueno, primero, yo no voy a juzgar si doña Lucía tenía o no tenía razón, si la maltrataron. Lo que yo creo es que había una verdad desde el principio, que lo sabía ella, que lo sabía el suplidor, y que también debió llegar a oídos del ministro de Educación. Primer gran y grave error de Lucía Medina, esperar el desastre para luego hablar. Además, que hay algo cuando se refiere a la verdad, que esta siempre habrá de coincidir con la realidad. Incluso estuve revisando un texto de Monseñor Arnaiz, de su libro La institucionalidad de los pueblos necesita tiempo, que dice Arnaiz que la verdad es insobornable y exigente, siempre se impone. Entonces, no sé qué ocurrió ahí, pero se le dio demasiado tiempo al tiempo hasta que explotó el asunto. Habrá que ver de aquí en adelante cómo afecta esto la figura de la diputada Medina y sus aspiraciones a la senaduría por San Juan. Además, el tema ha llegado a un punto en que el ministro de Educación, Andrés Navarro, debe actuar en forma urgente. Anoche estuve llamando a uno de sus allegados a ver si ya se había tomado una decisión, porque ahora ya la comisión que él designó o la encomienda que le dio al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil no tiene sentido, porque esa encomienda era determinar, investigar si el video era cierto. Ya es cierto el video y está el relato de doña Lucía. Entonces, ese proveedor que incurrió en muchísimos ilícitos, graves de muerte, debió en estos momentos no solamente haber sido excluido como proveedor del Estado, sino contemplar la posibilidad a nivel del Departamento Jurídico de Educación de algún tipo de sometimiento. Incluso la diputada Medina, para actuar en consecuencia y reafirmar su verdad de que ella contrató y pagó, debió demandar por abuso de confianza. Yo creo que este es un problema bastante delicado, que nuestros políticos deben aprender, no solamente a ceñirse a la verdad, sino darse cuenta que estamos nosotros en unos nuevos tiempos. El asunto de las redes sociales, se subestimó el videíto, todo el mundo sabiendo que era verdad. Entonces ahí fallaron o los amigos de la diputada o los asesores. Ya estamos en campaña, señores. Cada candidato debe tener su cuarto de guerra para analizar las situaciones y decir, bueno, a este problema hay que marcharlo, no debe dejarse correr. No debió llegarse a ese nivel. Fíjense que no he entrado a considerar las razones de la diputada. Al único que acuso directamente es al suplidor, porque cometió unos fraudes colosales, y la advertencia al ministro de Educación de que el embarre, si no actúa rápido, si no deslinda los campos, si no se separa de esta situación, podría llegar a la puerta de su despacho, porque ya hay gente que le está tirando a la cabeza. Lo que pasa, mis amigos, es que en esto de la política
en relación con la tecnología. El futuro era ayer. Entonces, los políticos no quieren entender eso que tú dices. Además, yo no entiendo cómo la Cámara de Diputados, que tiene, o debe tener, porque tiene muchísimos asesores, algún asesor de comunicación política, no le dijo a doña Lucía que cuando ocurren estas cosas, las primeras 24 horas son fundamentales. Eso es un elemento no discutible, es un axioma de la comunicación estratégica en la política. Entonces, ahora, después que se hace viral, tú respondes, entonces ya la posibilidad de tú convencer es más difícil. Pero quizás lo más importante en esto no es el hecho en sí, porque el hecho remite a una irregularidad, quizás hay hasta una violación a la ley, pero de unas mochilitas, 3.000 pesos. El problema es el sistema. ¿Hacia dónde nos indica todo esto? O sea, yo quiero ir más allá, porque eso que se hizo, lo único que aquí está la evidencia. Entonces todo el mundo, nadie me puede decir que míralo ahí. Sí, pero ustedes saben que esas son irregularidades normales, comenzando por una que es legal, pero no es ni moral ni legítima, que es la que yo hablaba ayer del diputado Chulito, que recibe un dinero y va a su provincia y es el salvador de la patria, con mis cuartos. Ahora, donde yo quiero tomar este tema, Nelson y Dalis, es, el tema en esto es, ¿de qué manera, cuándo vamos a desmontar esta manera de hacer la política? Porque el asunto no es Lucía, yo sé que ella está presionada porque va a competir con un Félix Bautista que tiene todo el dinero del mundo y 3 cheles más. Pero el asunto no se para aquí, es que a partir de esto, que es innegable, porque hay un video, vamos a ver hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con esta manera de hacer la política. Cuando ustedes buscan, ¿y quién es Felipe Isa? El dueño de la empresa. ¿Quién es Felipe Isa? Bueno, el doctor Google, que lo sabe todo, incluso lo que no ha ocurrido, me dice lo siguiente: 15 de agosto, la Asociación de Textileros Dominicanos anunció el relanzamiento del movimiento Textileros con Danilo, el cual aportó miles de votos a la candidatura del presidente Medina en las elecciones del 2012. El movimiento político, compuesto por miles de trabajadores del hilo y la aguja a nivel nacional, está presidido por el empresario Felipe Isa. Entonces, él no aportó, él invirtió. Entonces, esa es la dinámica e investiguen otro caso que salió a la luz, que no se puede ocultar porque lamentablemente hubo una muerte y ya entrar al homicidio hizo que se destapara todo, el caso de Onza. Averigüen quiénes son los beneficiados de las irregularidades en Onza. Porque así se hace la política en el sistema político electoral dominicano. No estoy hablando del PLD solamente. El PLD es el más culpable porque, claro, es el que más tiene 7 victorias electorales, pero donde ha ganado cualquier otro partido, la práctica no se detiene. Y si no, recuerden aquella ley que dice que los ayuntamientos no pueden utilizar más del 25% de sus fondos en el tema salarial. Que me digan cuál ayuntamiento, quizás el de Baní, que es el mejor. Saludos a Chacho Landestoy, quizás. Pero donde yo quiero llevar esto es porque esto incluso remite no solo a una nueva forma de hacer la política, sino, bueno, ¿quién es que va a generar en la ciudadanía la confianza para cambiar esto? Ahí está el punto. ¿Dónde está el líder carismático con capacidad gerencial que sea capaz de enamorarnos? Hay que retornar a lo que era el PRD de 1978 frente a la dictadura blanda de Balaguer. ¿Había una ilusión o no? Hay que recordar el nuevo camino de 1996 con ese flaco de Villajuana, un profesor jovencito, delgadito, pero que hablaba de maravillas y enamoró a todos. ¿O estoy hablando mentiras? El peso welter, que dijo el doctor Peña Gómez. Entonces apareció ese Leonel Fernández, que se le dio la oportunidad, tenía un gran partido detrás, el partido de Voz del año, hay que volver a recordar lo que era el partido de Voz del año 95-96. Ahora, ¿aquí hacia dónde vamos? Porque, insisto, esto está en las redes porque está el video, pero hay cosas muchísimo peores. Hay buenos recuerdos, y lo de Loisoy, señores. O sea, cuando pasa una cosa tan terrible, tan asqueante, que un señor toma una pistola y se da un tiro en un baño de Loisoy.
Pero señores, ese es el modus operandi de la política dominicana. Pero yo insisto, ¿dónde está la alternativa? La institución política o el líder que nos diga vamos a salir. Oye, qué buen tipo ese Nelson Rodríguez, ese partido de los Rodríguez, qué buen partido. Ese es el que debe gobernar. Yo le tengo confianza. ¿Dónde está? Porque aquí hay gente que habla, que te habla, que te habla, que te habla, que te habla, y cuando tú vas y los mides, 0,3, 0,1. Algunos ni marcan. Entonces, aquí hay un problema. ¿Por qué? Ahí vuelvo a lo peligroso, el outsider. Hay que recordar lo que le pasó a la sociedad norteamericana. En la sociedad norteamericana había un segmento de víctimas de la globalización, que la globalización fue tan buena que algo malo tenía. Y todas esas empresas norteamericanas que se globalizaron, crearon un desempleo y un desamparo en un sector de la sociedad norteamericana. Y hubo una clase media baja que no tenía acceso a los programas sociales, tampoco tenía dinero para vivir decentemente por la bendita globalización. Apareció un loco, pónganle comillas al ojo de loco, porque nadie que llega a la presidencia es verdaderamente un loco. Será un tipo sorprendente, raro como Trump, pero loco, uno dice a veces en su... No. Entonces, fíjense a dónde ha caído la sociedad, el ejemplo de sociedad institucionalizada y fuerte en América Latina, en la América morena y en la blanca y en la mestiza, son los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por ese partido demócrata que fue capaz de presentarle en un momento de antipartidos y antipolíticos, presentarle al electorado norteamericano a la más política y a la más pro partido demócrata, la peor de todas, que era Hillary Clinton como candidata. Entonces yo me fui a Estados Unidos para decirle que todo esto que está ocurriendo, que ya es el no va más, o sea, ya, estas cosas ya, tú dices, ¿hacia dónde vamos? Entonces, ojalá que antes de una gran crisis, aquí el mismo PLD que lo gobierna todo, el PRM que tiene una cuota de poder y que, bueno, eso tiene una cuota de poder y es posible que sea gobierno en el 20. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque estas son las opciones que al ser socializadas nos convencen a los dominicanos que cualquier cosa menos ser pobre. O sea, que lo único que esta sociedad no perdona es la pobreza. Entonces, aumenta la delincuencia y uno viene aquí de lunes a viernes a lamentarse por las barbaridades. Esto es la punta del iceberg, solamente. No puedo dejar de mencionar de manera breve, antes de mi participación, de un tema que he preparado para ustedes, lo de las mochilas, porque también siento interés en el tema. Fíjense ustedes, dame las fotografías que te pasé, Guante. Este señor, Felipe Isa, que mencionó ya Pablo Macchini, y que al mismo tiempo quiero vincular con lo que dijese el profesor Rodríguez. Ustedes están pidiendo que a él lo destituyan. Sería novedoso porque estamos hablando de un hombre que invirtió en la campaña del presidente Medina con una gran cantidad de votos. Anualmente los textileros son beneficiados con 850 millones de pesos en contratos para pequeñas y medianas empresas. Es un buen dinero que ha sido distribuido, y recuerden que ahora hay trabajo todo el año. Hay trabajo todo el año porque cuando no se están haciendo las mochilas, se están haciendo los uniformes, y eso es suficiente como para que la dinámica pueda tener trabajo todo el año. Así lo han dicho los textileros. Estamos hablando de que alguien a quien tú le das, señores, la alta política, hay cosas que no se puede permitir. La señora Medina está ya al nivel de la alta política, y no solo por su propia trayectoria, sino por los vínculos de su familia con el poder. Hermana del presidente, eso no es cualquier cosa. Entonces, el presidente, que es mi entorno íntimo, familiar, primario, da a este sector a ganar 850 millones de pesos, y yo meto al medio a la hermana del presidente por un negocio de menos de $1 millón de pesos. Al otro día me están pidiendo con apuro y cuidado, hablar rápido, que me incrimine yo mismo. Esto no fue ella. Esto fue un error mío de mi empresa. De hecho, dice el señor que suspendió a gente de manera interina. Le queremos creer a una investigación sobre este asunto, pero la sombra de la desconfianza ya está ahí durmiendo con nosotros, en la mismita cama, porque es que en República Dominicana hemos visto tantas cosas que estos son pajitas de coco, diría uno, para los grandes escándalos que hemos visto y esos manejos que se hacen.
Me parece absurdo que cualquier representante de la alta política haya caído en un error de este nivel, y por eso yo quisiera asumir que eso no es literalmente un error. Porque es que sería estúpido. Puede pasarle a alguien sin ninguna experiencia. Sin ninguna experiencia, a los fines de la diputada Lucía Medina, que ayer apeló a la compasión con sus lágrimas, me parece noble. Pero este no es un tema de compasión, es un tema de política, del dinero público, de ética y de todas esas cosas que la sociedad reclama. Así que, mi hermano, usted, si sigue en el cargo es dichoso, y si no sigue, igualmente dichoso es, porque imagínese. El presidente de los textileros... El señor dice suplidor. Sí, es suplidor. Ajá, pero que no es un es encargo. Suplidor en calidad... Lo que hay que es romper el contrato, sí, pero sacarlo de suplidor. Cuando digo cargo, el término debería ser ese, en la responsabilidad del suplidor. Quitarlo del suplidor. Si sigue en la responsabilidad del suplidor es dichoso, y si no lo es también, y cuidado, porque ser presidente de los textileros seguro que también representa que su contrato seguro no es el más de la cola, porque, ¿me entiende? Somos el presidente de los textileros, nosotros somos los que estamos ahí organizando eso de los contratos y diligenciando de mano derecha ahí, tocando con el presidente que estos votos estén seguros, que esos uniformes estén a tiempo y que también esas mochilas estén a tiempo. O sea, si usted metió la pata a ese nivel, óigame, mi hermano Felipe Isa, usted es el más fuerte de todos. Escúchame, Adi, es que no es solo Felipe Isa. Yo, en mi intervención, yo dije al ministro Navarro que actúe con prontitud, con presteza, que esto le puede salpicar a él y a su despacho. Los aportes de campaña. Entonces da la idea de que estos de los suplidores están beneficiando gente por el clientelismo político tradicional. Yo dije hace un par de días aquí que hay que hacer una revisión exhaustiva, una inspección de los suplidores del Estado. Recuerden que los de los Porocher fracasaron también, no han podido entregar. Y hay mucha queja en cuanto al programa de alimentación escolar. Danilo ha querido democratizar y hay dispuesto que el 20% de todas las contrataciones de bienes y servicios se le den a las pequeñas y a las medianas empresas, pero eso está funcionando bien. Entonces el ministro Navarro que se dé cuenta, no sé de ustedes quién fue que dijo, la punta del iceberg, el señor Maquinini, como dice. Pero soy inocente. Él es inocente, pero advirtió, y él habló, señores, pero hay amigos, consejeros, hay estrategas, existe la comunicación política para darse cuenta hacia dónde conducen las cosas. Entonces, ya explotó la bomba. La diputada, yo la acusé de esperar el desastre para después hablar. Esa es la mayor imputación que yo le hago a ella o a sus asesores. Entonces, no puede el ministro de Educación permanecer impasible cuando hay tantos ilícitos, cuando se ven a leguas el fraude, las actividades dolosas que hay en esto. Señores, es un fraude colosal lo que hizo este proveedor. Lo que pasa es que ahí llegamos a la parte más fúnebre de todo esto. Lúgubre, lúgubre. No, fúnebre. Lúgubre menos, fúnebre. Fúnebre. Terrible, terrible. ¿A qué yo me refiero? Es a la falta de confianza de la ciudadanía en una investigación. ¿Qué es lo que procede? Tú haces una investigación y dentro de una semana o dos, tú me presentas con detalles sobre quién la va a hacer. Porque aquí, mira, hay una declaración del señor que dice, cito, él dijo que las mochilas fueron confeccionadas con el logo de la fundación que dirige la legisladora y que debido a un error le fueron entregadas otras que iban para el Ministerio de Educación. No, señor, porque las mochilas tenían encima bien cosidas el logo de la fundación. Es decir, que él tomó las mochilas del Ministerio de Educación y le puso ¿cómo se llama? La etiqueta de la fundación de la señora. Entonces, bueno, dame otro argumento. Tú me puedes decir, mira, fue que a mí, de las que yo importé, el Ministerio de Educación no me compró todas las que yo importé y a mí me quedaron 100,000. Esta señora me pidió y yo le dije, mira, lo único que yo tengo aquí son unas que me quedaron, cosas que yo dudo mucho, demasiado, porque lo lógico es que si tú importas yo te compro y si faltan y si sobran mochilas, el Ministerio de Educación se queda con esas mochilas porque son para todo un año. Y que lo sepan los niños que se las robaron, se les rompió, aquí hay más mochilas. Pero vamos a hacernos los tontos con P.
Entonces tú a mí me dices, no, fue que yo importé estas, el ministerio no me compró estas y la señora me las pidió. Y yo le puse el distintivo de la fundación. No, pero él se mata solo. O sea, lo que dice, repito, que las mochilas fueron confeccionadas con el logo de la fundación y que debido a un error les fueron entregadas otras que iban para el ministerio. No, porque arriba está la de la fundación y abajo la del ministerio. O sea, estas son mochilas del ministerio que usted no había entregado porque no se la han comprado. Ahí es que viene la investigación, que es donde yo entro. Cuando un país llega a este momento donde hay ese nivel de desconfianza. Ok, Ministerio Público, hazme una investigación. Puede decir lo que quiera, que ya la posverdad lo venció. ¿Ya? Entonces, ojalá yo termino y repito. Señores, a ver cuándo vamos a desmontar este sistema, porque ese es un chuflay, eso es un chele dentro de las arcas del Banco Central, un chele, dos cheles. Eso es la punta del iceberg de un sistema como se practica aquí. Y así ganó Hipólito Mejía, así ganó Leonel Fernández, así volvió a ganar Leonel Fernández, así ganó Joaquín Balaguer. Es un sistema cada vez más perverso porque hay más cuartos. Ahora, ¿en qué momento lo vamos a desmontar? ¿Tiene que explotar este país? ¿Tenemos que volver a abril del 84? Dios no lo quiera. Se lo dejo de ese tamaño. Quiero hablar de otra situación muy preocupante también. Parece que en el Ministerio de Industria y Comercio todo se ha frisado en el tiempo. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué le dio a ella ahora? Miren, el ministro de Industria y Comercio ayer ha dado unas declaraciones importantes que hoy siguen estremeciendo. Dice Nelson Toca que el 80% de las estaciones de combustibles en este país se encuentran de una manera irregular. Pónchame lo que yo tengo aquí en el iPad. Estamos hablando de octubre 2017. Mira, Nelson, ella sabe manejar eso. Sí, señores. A mí no me van a dar aquí un curso sobre por manejar eso. No te dejes provocar, mete el dedo bien ahí. Eso es, así. Miren esto, hay en un encuentro con el ministro de Obras Públicas y en su momento Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, el ministro de Industria y Comercio está haciendo un pacto para comenzar a regularizar a las estaciones de combustible que en octubre del 2017 dijo estaban de manera irregular. La misma cifra, 80%. Ok, dame ahí entonces, porque nos podríamos ir más para atrás todavía cuando se está dando el mismo 80% como las cifras de las estaciones de combustible que están irregulares. Lo viene diciendo inclusive el ministro anterior a él. Bueno, míralo aquí, mira, por ejemplo, aquí es otra publicación de buscan regularizar las estaciones de combustible que no cumplen requisitos. A su llegada en el cargo, seguro muchos ministros se ven compelidos a impactar y a buscar una buena noticia. Esa buena noticia los puede incriminar más adelante, que es lo que yo pienso que está pasando, porque ayer vuelve a decir que el 80% de las estaciones de combustible están irregulares. Pero ¿y qué hicimos entonces? Y los operativos y las implementaciones. Oigan si esto se fue más lejos, que cuando llegó Nelson Toca a su cargo, hizo la resolución número 73 que obligaba a todas las estaciones de combustibles. Cuando decimos combustibles estamos hablando de las de gasolina y también las de GLP, a registrarse de nuevo. Era tanto el desorden que no había manera de saber quién tenía el permiso y quién no, porque si estamos hablando de que el 80% no ha pagado todavía los impuestos para estar al día, pero espérate, mándate a correr porque que los cuartos están ahí. Pero si todavía yo no consigo que ese 80% se mueva de su sitio, mi hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo, por Dios? Miren, yo creo que para combustibles ya el día a día ha obligado a que el dominicano sepa mucho, porque es que hay que echar gasolina todos los días. Y el que no la echa la paga, porque se monta en el carrito, se monta en el metro, ve pasar el combustible que vende los plátanos, el mundo lo mueve el combustible. Cuando nosotros recibimos el 1 de enero del 2018, este año, la bienvenida trajo envuelto en papel de regalo la bomba también, porque viene envueltita en papel de regalo bonita, así rojo con moña verde por si acaso, para que la alegría también coja algo. La gasolina premium estaba a 227,30. La regular el 1 de enero de este año estaba a 211,20, el GLP a 119,30 y nos decía Industria y Comercio que lo había calculado al dólar en 48,40.
Es cierto que se ha conseguido que la inflación vaya lentito a nivel del dólar, aguantadito el dólar, pero todo lo demás no se contiene. El 1 de septiembre, o sea, este año, ese dólar que estaba cuando comenzó el año 48,40, ha subido muy pocos puntos, 40. Y teníamos la gasolina a 242,40 la premium, o sea, 16, 17 pesos más, la regular a 230,70, 19 pesos más prácticamente, y el gas, el GLP, que cuando llegó el año estaba a 119,30, esta semana está en 124,30. Si nos vamos un chin más para atrás, hace un año, el 1 de enero, bueno, año y medio, el 1 de enero del 2017, ese GLP que hoy está a 124,30 estaba a 106,10. La gasolina premium que hoy está a 242,40, el 1 de enero del 2017 estaba a 240,80. Voy a parar el cuento ahí para decirle, sabemos mucho de combustibles los dominicanos. Hay muchos grupos que nos han hecho un favor social también de recordarnos que es injusto el precio, que pagamos una gasolina por encima de los países iguales y los no iguales. Entonces, cuando decimos el sector se enriquece o el gobierno lo hace en una cuota importante, a final de cuentas es uno de los renglones en donde más ricos quieren entrar, el combustible. Hay muchas solicitudes en industria y comercio de gente que quiere nuevas plantas de GLP y nuevas plantas de gasolina, porque esa inversión es muy rentable. ¿Cómo entonces se justifica que no haya la posibilidad de que esa gente que se está enriqueciendo todos los días con el dinero de los combustibles no pague sus impuestos? Esto hay que cerrarlo entonces. Es una locura. Y más, si no lo digo yo, lo está diciendo el ministro de Industria y Comercio, que hace casi un año le dijo a este país que el 80% de esos no pagaban impuestos. Y que hoy, ayer, intentando ser fuerte en su discurso y dar titulares, se despacha con el mismo titular. 80% de las estaciones de combustibles operan de manera irregular. El reglamento número 73, la resolución 73, que obligó a que todos se registraran de nuevo, mínimo lo hice yo. Yo, para que dé como que se quede en el patio enterrado. O nadie le hizo caso. Hay que entonces, yo repito, cerrar este negocio. ¿Porque no está funcionando? Bueno, mentira, me pasé. Está funcionando muy bien para los dueños de combustibles, para los dueños de empresas y también para el gobierno, que tiene una tajada rentable, no, rentabilísima. Hay un artículo memorable de Manolo Vicent que se llama La Mano Negra. Y hay que preguntar, ¿cuál es la mano negra que evita que el Estado funcione y los funcionarios hagan lo que les manda la ley e incluso lo que ellos mismos denuncian? ¿Qué pasa? O sea, tú acabas de mostrar, no es que tú piensas, no es una opinión. A mí me parece, no, a ti no te parece, no. Tú has mostrado una evidencia. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Pero eso pasa aquí en muchos lugares. Por ejemplo, hay una urgente necesidad de reubicar y certificar a todas las personas que tienen una frecuencia de radio. Indotel solicitó eso y yo le doy a Luis Henry Molina el beneficio de la novatada, en el sentido de que él está nuevo en el cargo y está afianzándose. Pero eso hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál será la mano negra que va a impedir eso, como impide a veces contaminación? Yo recuerdo una gran empresa en el río Iguamo, que todo el mundo lo sabía, y el ministro lo sabía, incluso personalmente yo llegué a ir, y cómo es posible, a mí no se me dio una respuesta, pero yo agarré a don Manolo Vicent y cité el artículo, la mano negra, y todo va en el mismo camino. Hay un video que muestra eso que yo tanto hablo de la rabalización institucional, y en el caso de la policía, la falta de protocolo y de irrespeto a la ciudadanía, que es lo que genera luego el irrespeto del ciudadano. Hay un señor agente que va sentado atrás, en la parte trasera de un motor, y ustedes lo van a ver, con una niña en el medio. Un ciudadano preocupado ve eso. El fin es que hay un ciudadano que ve esto, y como ahora periodista ciudadano, gracias a Dios, somos todos, toma su celular y comienza a grabarlo. Él no está faltando a ninguna ley. Él está grabando una cosa que sí
es ilegal y abusiva y pone en peligro la vida de un niño. ¿Cuál es la reacción de ese matatán que va en esa camioneta de la policía de La Vega? Eso que ustedes están viendo ahí, él le quita, pero él le agarra y le habla como una conversación entre dos tigres, tan institucional. Atención a DGCET, a la policía, esto del protocolo, señor, a mí me pusieron una contravención hace como 15 años y yo recuerdo, nunca se me ha olvidado lo correcto de ese agente. Buenos días, señor, usted ha violado el artículo tanto, pero así con esa autoridad, sin agravio, pero con autoridad, por favor. Óyeme, yo quedé maravillado, no tenga. Entonces, ahí está el ejemplo, no más palabras. En mi comentario inicial sobre las mochilas, yo cité un libro de Monseñor Francisco Arnaiz, una de las sustancias grises, de los cerebros de la iglesia, de la iglesia de aquellos tiempos, que lanzaba unas cartas pastorales que daba gusto leerla. Y realmente parece, por lo que dice Adi y por lo que dice Pablo, que todavía la madurez institucional de este tiempo, de este pueblo, requiere de más tiempo, porque acusamos una serie de atrasos y evidenciamos los mismos problemas de siempre, de incumplimiento de las leyes, de aplicación relativa y flexible de las leyes, que no hay un régimen de consecuencia, la falta de autoridad. Entonces, es lamentable que nosotros tengamos que venir a reivindicar aquí nuestro escaso desarrollo institucional, nuestra falta de educación en muchos aspectos de la vida cotidiana. Nadie hablaba de las regulaciones, las reglas para el expendio de la gasolina. Pablo veía este abuso de autoridad. Veíamos una estafa vulgar en el asunto del suplidor de la mochila. Entonces no sé si es para rajarse a llorar o para seguir insistiendo de manera frontal, no solo el cumplimiento de las leyes, sino que las autoridades cumplan ellas mismas sus propias leyes. Lo que sucede, y ahí termino, Adis, lo que tú dices, son intereses en juego, y ya lo dijo aquel viejo dicho de que el amor y el interés se fueron al campo un día. Por eso siempre se imponen los intereses, ya sean económicos, ya sean políticos, las influencias, y ahí está el caso que mencionaba Pablo de la ONSA, el caso de la OISOE. Bueno, es como para rajarse a llorar, vuelvo y digo. Esta sociedad está enferma y hoy tenemos un programa especial. Usted no puede moverse. A propósito de esa depresión social aparentemente en tendencia, en crecimiento, tenemos invitados de lujo con los que compartiremos a ustedes luego de esta pausa. No nos fuimos a notar que el otro día dimos la información de que en 4 días en Santiago, Moca, 3 señoras se suicidaron. Entonces, a partir de esa preocupación, el equipo de producción decidimos hacer un programa con un profesional de la conducta desde Santo Domingo y sobre todo un profesional de la conducta desde Santiago para precisamente analizar este asunto de la depresión en sentido general, en sentido nacional, toda la República Dominicana, y también específicamente esto que está pasando en la zona del Cibao, que recordar que es la de menor pobreza, la de mayor oportunidad, la de mayor riqueza. Entonces, a pesar de todo esto, estamos en un drama de un aumento de los casos de suicidio al punto de 3 suicidios en apenas 4 días. Por eso tenemos al doctor José Miguel Montero desde acá y desde Santiago, el doctor Francisco Ángeles, ambos psiquiatras, para hablar de este tema. Vamos a la pausa. Continuamos, ya explicamos por qué su presencia aquí. Damos la bienvenida al psiquiatra José Miguel Montero. Mi señor, espérese, Gómez y Montero. Lo que pasa es que yo recuerdo siempre a la madre, sí, y en acto de justicia, hay una gran injusticia con eso de los segundos apellidos. José Miguel Gómez y Montero, psiquiatra de los de la República, nos acompaña. Bienvenido, José Miguel. Buenos días. Bueno, ya Pablo introdujo desde el CET que nosotros vamos a hablar de depresión, de suicidio,
quizás sería conveniente por identificar los síntomas más comunes. Sí, a mí me fascina y lo felicito que quieran abordar este tema de salud mental y de suicidio en República Dominicana, un tanto porque la tasa de incidencia de nuevos casos de suicidio va en aumento y la tasa de prevalencia, los números de casos existentes en comparación con años anteriores también han aumentado. Y me preocupa porque el suicidio ha ido aumentando en población joven, de edad, de juventud temprana. En Estados Unidos la tasa de suicidio se ha disparado en la media alta. Y entonces uno le preocupa que en República Dominicana, por debajo de 29 años, entre 18 y 29 años, la tasa de suicidio ha aumentado. Y el algo extraño que también que ha aumentado en mujeres. ¿Sabe que por cada 3 hombres que se suicidan, 4 o 5 mujeres lo intentan? Pero las mujeres siempre hacen intentos de suicidio con efectos no tan letales como el hombre. Envenenamiento, abuso de sustancias, de medicamentos, es decir, algo que se puede evitar, que se puede prevenir. El hombre usa métodos más letales, armas de fuego, ahorcamiento, lanzamiento al vacío. Entonces, cuando uno ve estas últimas muertes que Pablo señalizaba de la población del Cibao, los fines de semana en República Dominicana hay un aumento de la tasa de suicidio hasta de 4, 3 y 5 en algunas semanas, los fines de semana. Lo que quiere decir que el promedio de América Latina de la tasa de suicidio, que anda por 6 por cada 100.000 habitantes, en República Dominicana este año, en lo que va de año, se ha aumentado a veces hasta 8 y 9 por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso es preocupante. Y si uno se pone a ver y uno dice, bueno, ¿y cuáles son los indicadores? Todavía la Organización Mundial de la Salud sigue hablando, primera causa, depresión. En todos los países del mundo. Depresión. Lo que quiere decir que ahí va la pregunta suya. ¿Cómo hacemos diagnóstico temprano de depresión? ¿Cómo educamos a la gente a que aprendan a detectar síntomas de depresión en la atención primaria en salud, en la familia, para poder hacer diagnóstico temprano, poner tratamientos asertivos a tiempo? Y se puede evitar suicidio. Es de la única manera que se puede hacer, porque está demostrado que el 15% de la gente que se deprime, que necesita un medicamento y no lo usa, tiene riesgo, tiene probabilidad de suicidarse. Entonces uno dice, ¿cómo yo sé que una persona está deprimida? ¿Cómo yo puedo, una mamá, un papá, un hermano, un primo, un amigo, un compañero de la escuela, decir, este muchacho está deprimido? Mayormente hay 4 síntomas cardinales de la depresión. Tristeza patológica, mayor de 10 días, la persona sintiéndose triste, ¿verdad? Anedonia, una falta de incapacidad de alegrarse, de recibir o de percibir emociones positivas, ¿verdad? Un enlentecimiento psicomotor, la pérdida de la energía, de la fuerza, de la vitalidad, el ánimo decaído, desesperanzado y sobre todo una visión cognitiva de la vida en fracaso. La vida no tiene sentido, no importa lo que me pase, me da igual vivir, esto no sirve para nada. Una persona que esté triste siempre, hablando en un lenguaje de tono bajo y de curso lento, desanimado, desmotivado, decaído, y encima de eso está percibiendo que no duerme, que tiene varios días sin dormir. El que está en su casa se da cuenta que está deprimido. Tenemos que seguir hablando de esto específicamente, sobre todo el manejo de ese joven que presenta síntomas de depresión y el comportamiento que han de tener los padres. Hay una tendencia a que, pero ese muchacho lo tiene todo, aquí no le falta nada. No, pero eso es ñoñería, eso es muy machista leninista, ¿no? Ahorita yo quiero que conversemos sobre eso porque ya tenemos en línea al psiquiatra Francisco Ángeles desde Santiago. Bienvenido, doctor Ángeles, bienvenido. Sí, muy buenos días y me alegra realmente compartir este programa con un hermano como el doctor Gómez. Ah, qué bueno. Vale. Doctor, la situación de Santiago, esto ha ocurrido, hemos organizado este conversatorio a partir de los 3 hechos que conmovieron a la zona
de suicidio en apenas 3-4 días. ¿Cuál es la situación, las estadísticas? ¿Cómo está el Cibao en este tema del suicidio y la depresión, doctor? Mira, la situación de Santiago es la misma de Santo Domingo, es decir, del país y del mundo. En los últimos años no hay duda que ha habido un incremento significativo, tanto en el estado depresivo como en el suicidio, que es la causa principal, como decía el doctor Gómez, que lleva a que la gente cometan esta situación de tragedia contra ella, pero más incluso contra los familiares. Porque cuando hay una persona que se suicida, sufre más el familiar que el propio paciente, porque ya el paciente ha pasado a otra vida. Entonces esto no es nuevo. Yo recuerdo que en el año 78, y esto para hacer un poquito de historia, tradicionalmente las crisis o los cambios llevan a que se produzcan estos estados afectivos de la ciudadanía. Fíjate como en el 78 hubo un cambio político y en ese momento pues mucha gente empezó a deprimirse y empezó a verse una alta tasa de suicidio, a tal punto que el presidente de la República se suicidó, cosa poco visto. Eso me llevó a mí precisamente a hacer tesis de investigación en Salcedo sobre suicidio, que era la población que tenía la más alta tasa de suicidio en ese entonces. Y realmente eso es una realidad y eso está pasando ahora mismo. Recuerdo que cuando llegué de España en el año 89, mi primer libro que escribí después de haber llegado de allá fue Depresión y Suicidio, precisamente porque estaba viendo la gran cantidad de suicidios que estaban ocurriendo, pero todo esto viene a raíz de la depresión. Actualmente yo tengo 2 pacientes ingresados que no ingreso. Yo hace años que no estoy ingresando pacientes, pero dada la situación de gravedad de estos pacientes hay que intervenir y hay que internarlos. Por ejemplo, en el hospital yo tengo años que no interno porque soy de los psiquiatras que creo que se puede resolver la mayor parte de los casos de trastornos psicopatológicos sin necesidad del internamiento, pero llega un momento de que no tenemos otra alternativa y es muy doloroso lo que está pasando en este país, producto de la situación en la cual nos hemos dejado llevar, primero por la situación política, y la situación económica que lleva a esos cambios. Segundo, el uso indiscriminado de sustancias aditivas, básicamente alcohol y otras drogas, porque la peor de todas las drogas es el alcohol, por ahí esa es la puerta de entrada, como yo señalo en ese libro que escribí en el 89 sobre depresión y suicidio, y ni hablar de las otras situaciones realmente que se viene dando. Hoy no tenemos solamente dependencia al alcohol y a la droga, hay otra dependencia a las redes sociales. La gente hoy está que anda manejando, yo venía para acá y la gente tú la ves con un celular en la mano y manejando. Entonces todo este tipo de cosas lleva a que aumente realmente los estados de depresión, producto básicamente de la situación social por un lado y de la situación que la gente se está dejando llevar y arrastrar. Estamos ante una situación muy difícil, una situación que solamente con la intervención de la propia familia podremos resolverlo, porque desde el Estado no creo yo que tengamos mucho que buscar para resolver esta grave situación que está viviendo este país y que lo está viviendo el mundo, porque no voy a decir que además es Santiago y el país y otra, no, es el mundo entero que está producto de esta situación de que ya yo no vivo para mí, ya yo vivo para el vecino, que ni nos vemos ni nos conocemos muchas veces quiénes son. En los apartamentos tú no sabes quién vive abajo, quién vive arriba, o en las propias casas, que antes era un vecindario y era una familiaridad, la gente te decía, pues mira, fulano está depresivo, búscale una ayuda. Entonces, depresivo con ayuda no se resuelve, como decía el doctor Gómez. Hay que darle tratamiento. Si usted no le da tratamiento adecuado a un paciente que está con una depresión, mire, la situación es crítica y la estamos viviendo y la vamos a seguir viviendo porque no hay otra alternativa. Es cierto que a veces que con ciertos pacientes le ponen una cosa, le ponen a otra, porque hay que ver que la depresión, ¿qué tipo de depresión tenemos? ¿Tenemos una depresión endógena o una depresión exógena? Que son básicamente los dos grandes grupos, de ahí se dividen muchísimo. Entonces hay que determinar, cuando hay una depresión de tipo endógena, indiscutiblemente que se necesita darle los psicofármacos. Si una depresión de otro tipo, pues entonces con la psicoterapia se podría ayudar a que la persona entre, recapacite y cambie su actitud y empiece a vivir para él, no para el vecino, no para los demás, ni para la sociedad. Bien, vamos a quedarnos aquí en la capital con el doctor Gómez, precisamente en la parte del tratamiento que habla el doctor Ángeles desde Santiago. Ese tratamiento, ¿cómo ustedes lo identifican por etapas? Me imagino que habrá una primera psicológica.
cuándo se llega ya a los fármacos? ¿Cómo se da ese proceso evaluativo? Como decía Ángeles, que es un psiquiatra de mucha experiencia en Santiago, normalmente lo que se está previendo desde la Organización Mundial de la Salud es poder hacer diagnóstico temprano en el modelo de atención primaria en salud. Porque cada 10 personas que buscan la ayuda, por un ciclo de emergencia general, 6 están deprimidos y no son identificados y diagnosticados a tiempo en el nivel de atención primaria. Estamos hablando que mucha gente que va con síntomas psicosomáticos, con cefalea, con cansancio, con dolores, con problemas gastrointestinales, con problemas de fibromialgia, con problemas motores, mucha de esa gente están deprimidas y no son diagnosticadas y no tienen tratamiento. Y lo primero que hace un psiquiatra es hacer una buena historia clínica y sobre todo a la pregunta relacional que decía Pablo, ¿por qué hay gente que está bien, que todo lo tiene, que lleva una vida organizada, que la economía va bien, que la familia está integrada? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se deprime? Entonces ahí es que los psiquiatras intervenimos y buscamos los factores biológicos heredofamiliares. Si usted tiene una familia donde el abuelito se deprimía, el papá, la mamá, la tía, la hermana, y ahora esta persona tiene síntomas de depresión, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención porque está hablando de un factor químico de su cerebro que independientemente de las circunstancias se va a deprimir. Y los otros son los problemas psicosociales. Los problemas con el noviazgo, los problemas de la falta de empleo, el problema de el muchacho que se graduó y no ha podido conseguir el primer empleo y no ha podido insertarse en las relaciones productivas, los problemas migratorios, los problemas de la presión social, de tener que usar el celular de marca, de tener que usar la ropa, de tener que competir en una sociedad tan desigual. Ahí entran los factores psicosociales, los factores biológicos, los factores socioculturales. Y por otro lado, tú tienes entonces, como decía Francisco, el problema del abuso de sustancias. Cuando usted tiene un riesgo biológico que usted no lo sabe y usted de pronto comienza a usar alcohol, a usar marihuana, a usar cocaína, esos factores de agresión a la química de su cerebro la va a alterar y de ahí es que estamos viendo tantos trastornos bipolares, tantas depresiones, tanta psicosis en población joven y evidentemente que a más temprano tratamiento, mejor pronóstico. Claro. Cuando una persona no tiene tratamiento, sus factores de riesgo van a aumentar. Y la idea es esta, la idea es poderle decirle a la familia, a la sociedad, cuando una persona está deprimida, acompáñelo. No le diga es un problema de carácter, eso de gente poquita, usted no sirve para nada, póngase duro, maquíllese, busque una novia, salga. Eso irrita más al paciente que está deprimido porque no es que no quiere, es que no puede porque el ánimo no le permite. Entonces, pero lamentablemente, doctor, es lo más común. O sea, uno tiende a decir, pero Nelson, ven, un príncipe como tú, entonces tú comienzas a hablar caballa con todo el cariño del mundo. Entonces, eso está mal, eso no se debe hacer. Eso no se debe. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Lo que se debe hacer primero es... Sobre todo el padre. Acompañarlo sin juzgarlo. Buscar, estimular una conversación afectiva, emocional, de apego y de acercamiento y de vínculo, que la persona que tiene el ánimo deprimido sienta que vive en una casa con sentido de pertenencia. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Cuenta conmigo. Entonces la persona se siente vinculante y la persona puede exteriorizar lo que le está pasando, principalmente los adolescentes que no quieren que se retraen en su habitación y no quieren exteriorizar el conflicto con el novio, con la novia. Lo segundo es, no es decirle, vete donde un psicólogo, vete donde un psiquiatra. No, el problema es acompañarlo y sobre todo, si el psiquiatra decide medicarlo, acepte la medicación, déle la medicación, porque muchos padres, pastores, que me preocupa esto, sacerdotes y gente, vecinos, porque aquí todo el mundo se mete a médico, en esta cultura de que el dominicano le gusta prescribir y aconsejar, muchos le dicen, no use la pastilla, te va a crear dependencia, no acepte esos tratamientos, solamente tiene que hacer ejercicio y salir a la calle. Entonces, eso trae más problemas para la persona que sufre de depresión. Vamos a volver a Santiago con el doctor Francisco Ángeles.
Nos llega una pregunta aquí, doctor, acerca de la depresión. Antes de la pregunta. ¿Cómo no? Sí. Adelante. Como decía mi hermano Gómez, es importante destacar que el peor daño que puede recibir un paciente es de los familiares muchas veces y de los amigos, cuando le dicen pon de tu parte. Señor, el enfermo depresivo solamente ve un camino que es la muerte, lo ve todo oscuro, todo negro, es un túnel, no hay salida. Entonces diciendo eso se le hace mucho daño. Y el segundo daño se lo hacen muchos médicos no especialistas de otras especialidades, que empiezan a darle a un paciente que está con un trastorno de ansiedad generalizada y entrando en una depresión profunda, empiezan a darle ciertos medicamentos para el estómago o ciertas cosas. Entonces es un daño gravísimo que hacen. Y otros especialistas también. Hay que enviar el paciente depresivo al psiquiatra para que él le acompañe junto a los familiares, porque como decía antes, el problema de la depresión no es un problema particular del paciente, es un problema familiar que afecta a toda la familia. Es muy importante que tengan eso en cuenta si quieren ayudar a sus enfermos, sobre todo a los más ancianos, a los viejitos que tienden a caer en estado depresivo profundo, sobre todo cuando van entrando en estados demenciales. Bien, la pregunta es la depresión postparto cuando ésta se prolonga. Parece que una amiga oyente nos llama y confronta ella o algún familiar una situación de este tipo. ¿Cuál sería la recomendación? Sí. La recomendación es la misma para toda persona depresiva, sea niño, adolescente, adulto, o la depresión postparto que es tan frecuente en determinadas mujeres, sobre todo cuando tienen un factor predisponente heredofamiliar de depresión. Entonces, antes se decía, se le subió el parto a la cabeza, y no era mal con estado depresivo que la mujer entraba desde el momento del embarazo hasta 8, 9, 10 o 12 meses después del embarazo. Entonces es el tratamiento, no hay otra alternativa. La única solución para una persona con depresión, sea del tipo que sea, es dando el tratamiento sabiendo qué tipo de depresión tiene, porque hay varios tipos de depresión. Entonces, dependiendo del tipo que tenga, usted va a aplicar el tratamiento. Siempre empezamos los psiquiatras con dosis baja y vamos aumentando. Los especialistas que no son psiquiatras tienden a mantener una dosis baja y entonces pueden llevar con frecuencia a que el paciente entre en un estado de cronicidad producto de un maltrato en el tratamiento. Entonces es muy importante que se tenga eso en cuenta. De lo contrario, se puede ir preparando la caja para entrar a ese paciente, que es lamentable por falta realmente de no buscar el tratamiento adecuado, el especialista que hay que tratar. Como dice el refrán en España, zapatero a tu zapato, cada cual tiene que ir a lo suyo. Señor, usted puede ser médico de familia, pero usted lo manda, mira, yo te voy a mandar al psiquiatra, eso no es nada, eso no importa, tú te vas a sanar y luego tú vuelves, uno le devuelve al paciente, porque la mayor satisfacción que tiene un médico es cuando el paciente se sana. Es la única razón que tiene un médico, que el paciente se sane. El paciente que vive de enfermo muere dando lástima y termina haciendo otras cosas que no es medicina. El médico es para curar y para acompañar y ayudar a que el enfermo salga de su situación difícil en que está. Y con poca cosa y en poco tiempo eso se puede resolver. Y uno lo va llevando poco a poco y uno le va dando la mano. Pero si no se hace así, no hay nada que buscar. Esa depresión postparto necesita buscar el psiquiatra más cerca que tenga más cerca en la capital, a buscarlo con la finalidad de resolver esa situación que le va a durar de 8 a 9 meses dependiendo del tiempo que haya arrancado esa depresión. Okay. Gracias, doctor. Específicamente, ¿cuándo medicamentos, cuándo terapia, cuándo ambas cosas? ¿Cómo determina un psiquiatra que debe utilizar A o B? Y un poco cuando se decide por el medicamento, ¿qué tan inevitable y cómo trabaja un antidepresivo? ¿Qué es lo que hace en el cerebro un antidepresivo, para que entendamos? Una pregunta de congreso, Pablo. Esa es una pregunta de congreso. Sí, que tiene hora y media. Tiene hasta las 9 para correcto. Digo de congreso porque fíjate, en las depresiones leves, posiblemente la psicoterapia, el buen acompañamiento y normalmente las terapias cognitivas conductuales, comportamentales, ayudan y actúan y modifican parte del mapeo cerebral donde la persona se estimula y cambia mucho, produce lo que le llaman neurogénesis, es decir,
cambios elementales en las estructuras de la producción de serotonina. Y eso es evidente que la psicoterapia lo hace. Diríamos que en esas personas que hacen depresiones leves de corta duración, donde tienen otros factores de tipo sociales, familiares, funcionando, vamos bien. Donde no hay intentos de suicidio, no hay idea suicida y no hay factor de riesgo biológico de suicidio en la familia. Ahí podemos usar el apoyo y la psicoterapia. Ahora, cuando una persona tiene varios meses haciendo episodios de depresión corta, con ataques de pánico, con ansiedad, que le cuesta mucho incorporarse a las labores habituales, que es la persona que te dice, yo funciono, yo voy a mi trabajo, pero lo tengo que hacer a un gran esfuerzo porque no tengo ánimo. De pronto me cae una labilidad emocional, me da deseo de llorar, no quiero salir el fin de semana, todo me cuesta, todo me pesa y tengo siempre un pesimismo frente a las cosas, siento temor. Cuando esa persona te está hablando de esa persistencia de mayor de 2 meses a 3 meses, entonces tú tienes que pensar, algo está pasando en su cerebro. Y ahí es donde es válido el tratamiento del psicofármaco. Y hay tantos antidepresivos que es importante decirlo a la gente. Los antidepresivos no crean adicciones, no crean dependencia, no son medicamentos que tienen efectos secundarios tan letárgicos como los viejos. Ahora hay nuevos antidepresivos donde usted se medica, puede ir a su trabajo y está medicado con un antidepresivo. ¿Y hay medicamentos antidepresivos que no afecten la sexualidad, la libido y estas cosas? Sí. Hay uno... Correcto. Todo eso aclare es bueno, bien, doctor. Eso es bueno, es importante porque una de las funciones del psiquiatra, es hacer psicofármaco. Y aparte del psicofármaco, es la psicoeducación. Es decir, el psiquiatra tiene que destinar de esa consulta 10 minutos en psicoeducación al paciente, decirle por qué tiempo va a tomar el fármaco, qué efectos secundarios tiene el fármaco, qué va a esperar del fármaco, cuándo va a actuar el fármaco y la importancia de darle la sostenibilidad de los 8 meses que hablaba Francisco al año, que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque las personas, cuando empiezan a usar un fármaco, tan pronto, 2, 3 meses empiezan la mejoría, tienden a abandonar el fármaco y vuelven la recaída. Cuando usted sostiene el fármaco por mucho tiempo, eso lo que quiere decir que ese fármaco va a producir en su cerebro una neuroplasticidad, una neurogénesis. Es decir, estimula. Neuroplasticidad, neurogénesis, por favor, doctor. Es una producción de nuevas células en las conexiones dendritas. ¿Te recuerdas cuando tú dijiste biología? Que te decían, la unión de una célula con otra hace una sinapsis. En esos espacios pre y postsinápticos de las células con de esa unión, ahí van unos neurotransmisores que le llaman serotonina, dopamina, norepinefrina, catecolamina. Y el antidepresivo facilita esa conexión otra vez. Facilita esa conexión, se producen nuevas células ricas en serotonina y entonces te previene para el futuro de nuevos episodios depresivos. Y eso es la importancia de los fármacos, que no solamente van a actuar a nivel cognitivo, a nivel de la voluntad. Yo pienso que esa es la idea. Bien, tenemos al doctor Ángeles por ahí todavía, en Santiago. Sí. Por aquí estamos. Bueno, es lo siguiente. Es importante señalar que el antidepresivo, en vez de destruir la sexualidad, la mejora. Porque el depresivo no solamente, como decía antes, ve todo oscuro, todo negro, no puede hacer nada, sino que lo lleva a no tener prácticamente ningún deseo, no solamente de comer, sino tampoco ni de trabajar, sino de la sexualidad. Entonces el antidepresivo lo que hace es que lleva un cambio general en el cuerpo del individuo y por tanto de la familia. La pregunta mía va en la dirección siguiente, casi de seminario, como decía Pablo, y es el estigma social. Me llegó a la mente en un momento mis 500 locos de Antonio Saglul y el asunto del loquero. Entonces yo no sé si hay algún estudio, si ese estigma se ha potenciado en estos tiempos de nuevas tecnologías de la comunicación, de redes sociales, del popular bullying. ¿Ustedes advierten algunos cambios en ese estigma? Bueno, la población
actualmente busca la ayuda de psiquiatra que antes no lo hacía. Saglur, que es el padre de la psiquiatría dominicana, conjuntamente con Guillén, que fueron los dos primeros psiquiatras que se formaron en la Universidad Complutense de Madrid allá por los años 50, indiscutiblemente que vivieron una época de oro, pero que la psiquiatría ha seguido evolucionando y hoy en día la persona va al psiquiatra sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la mayor dificultad que encontramos y encuentra cualquier psiquiatra aquí en República Dominicana y en el mundo? Cuando el enfermo no quiere ir a buscar ayuda, porque ese es un enfermo, un paciente psiquiátrico no va ni acepta nunca que está mal. Entonces, por eso hay que llevarlo atado, obligado, amarrado, como quiera que sea hay que llevarlo. En este momento que yo estoy hablando, me han llamado varios amigos en esta semana con personas que están prácticamente postrados con depresiones, que ya hasta escaras le están saliendo en el cuerpo, porque han determinado morir, suicidarse, sí, por una depresión. Hay gente que se muere, y lo vi mucho en España, síndrome de costal, que son personas que se tiran a una cama, no se levantan más y se entregan a la muerte, y ahí mueren. Y actualmente en República Dominicana tenemos una gran cantidad de enfermos que está en ese estado. ¿Y de qué murió? Ay, dejó de comer. No. Él murió de inanición por una depresión profunda o que se le llama síndrome de costal. Es importante tener eso en cuenta porque en este momento están muriendo muchos dominicanos por falta de que los familiares tomen el caso en sus manos y por falta de que los médicos de familia, porque toda familia tiene un médico de confianza, no le haya recomendado para que busquen la ayuda del lugar. Aún ese paciente postrado, uno puede ahí en la misma cama ponerle tratamiento, que no tiene que ser necesariamente con pastillas, puede ser con inyecciones también, que la hay, con la finalidad de sacarlo de esa situación. Claro. Este país se está muriendo de depresión y de suicidio, producto fundamentalmente de la situación psicosocial que estamos viviendo, de la indiferencia que estamos viviendo. Yo hace tiempo, empecé a escribir en el Periódico Nacional en el año 1978, siendo estudiante de segundo semestre de medicina. Me mantuve escribiendo todo el tiempo hasta recientemente y he caído quizá en esa apatía que está cayendo este pueblo de indiferencia. No hay nada peor que le haga daño a un ser humano y a la sociedad que la indiferencia. Yo ayer me lo pensé para venir aquí, porque uno realmente se va dejando afectar del medio, pero he decidido salir y empezar. No he dejado de escribir nunca aquí en el periódico La Información y en el periódico del Episcopado Dominicano, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, sobre temas relacionados con la psiquiatría, y lo vamos a tener que seguir haciendo. Y hago una exhortación al pueblo dominicano para que salgamos de esta apatía que tenemos, porque estamos, sin darnos cuenta, acabando con este pueblo y estamos sobre todo dejando que los pacientes depresivos se mueran en su casa por falta de orientación y de decisión personal. Bueno, las gracias desde Santiago al doctor Francisco Ángeles. Ha sido muy provechosa su participación y le reiteramos las gracias de estar con nosotros aquí. Gracias, doctor, y gracias al doctor José. Mi hermano Gómez. Un abrazo, saludos al Cibao. Doctor, gracias. Muchas gracias, buenos días. José Miguel Gómez y Montero, psiquiatra de los del número, nos ha acompañado. Que se repita la visita. Muchísimas gracias. Seguimos en Enfoque Matinal. Y seguimos en la sintonía con ustedes de los temas del diarismo. Y a propósito de eso, la policía amanece hoy diciendo que ha abierto una investigación tras el tiroteo que en la emisora KQ se produjo en momentos en que estaba en el aire el programa Alofoque. Y esta nueva vez con nosotros Daya Sena, a propósito de que se encuentra en el punto para hacer un panorama de cómo está el entorno. Daya, buenos días. Muchísimas gracias, Adis. Nosotros continuamos en seguimiento con un caso que sucedió justamente anoche en la emisora radial KQ 94.5 FM, ubicada en la avenida 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, donde ayer dos desconocidos a bordo de una motocicleta lanzaron dos disparos a una de las cabinas que estaban ubicadas justamente en la parte frontal de esta emisora radial, causando asimismo la preocupación e intervención de varias de las personas que se encontraban
realizaban ayer en este programa radial. Ya hoy se encuentra operando de forma cotidiana la emisora KQ 94.5, que anoche ya fue tiroteada. Uno de los motivos también por los cuales se encuentran un poco preocupados también las personas que han acudido hoy a realizar sus labores diarias. La infraestructura posee 2 impactos de bala, uno en el cristal de una de las cabinas de radio y otro que se encuentra en la parte baja, ya en la parte del concreto, mientras que sería con ayuda de nuestro camarógrafo a poder observar también un poquito mejor, sería ya a través de las cámaras de vigilancia que están instaladas en la parte baja de esta emisora, como se podría detectar y también ubicar también para identificar posteriormente a las 2 personas quienes a bordo de una motocicleta lanzaron estos 2 disparos. Al momento de lanzarse ambos disparos se encontraba al aire también transmitiéndose un programa de Alofoque Radio dirigido también por el promotor urbano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque Music, y también el presentador Dr. Nastra, más el locutor al quien le realizaban una entrevista, Sandy. Los mismos confirmaron ayer que escucharon estos impactos acompañados de fuertes movimientos y al salir visualizaron por lo menos estos 2 impactos de balas en la estructura frontal que da acceso a la cabina donde realizaban el programa. Debemos resaltar que la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional se mantiene hasta estas horas indagando las evidencias, los videos también que fueron recolectados de esta cámara, así como posibles casquillos que podrían haber sido levantados la noche de ayer para determinar, primero identificar y luego determinar el motivo para que fue la comisión de este acto. Afortunadamente, el día de ayer ninguna persona resultó herida producto de este hecho, por lo que las autoridades aún continúan fervientemente prestando atención e indagando para ya llevar amplios detalles y dar con el paradero de estas 2 personas que lanzaron estos disparos. Esa es la información que tengo hasta el momento desde la emisora radial KQ 94.5 FM en la avenida 27 de febrero. De esta forma yo doy paso nueva vez contigo, Adis. Muchísimas gracias, Daya. Señores, en materia de salud, nosotros nos hemos convertido en un gran mercado deshumanizado, y lo digo con todo sentido de causa. Ya dejamos de ser el paciente y el médico para convertirnos en el afiliado y el proveedor, una teoría en principio que ha pasado a una práctica que es cruel para muchos pacientes. Cuando van ahí son el jamón en medio de una transacción comercial, y definitivamente eso se traduce a un servicio que muchas veces es insatisfecho. A propósito de eso, voy a conversar de inmediato con Teresa Marte. Teresa, a quien ustedes están mirando en pantalla, una mujer bonita, elegante, es la presidenta de la Fundación de Artritis Reumatoide. He tenido mucha gente de esta especie enfrente, pero ella es una de las más calificadas para hablar del asunto, porque no solo representa una fundación, sino también que ha sido objeto de abuso, y en nombre de todos los que en ese sector buscan la salud padeciendo artritis, se ha decidido en justicia buscar por ella y por los demás una respuesta. Teresa, buenos días. Gracias por la invitación, buen día. Estoy muy contenta de hablar de esto porque hay gente que vive algún atropello a nivel de las ARS, a nivel de la búsqueda de salud, pero se queda en el trauma de la falta de medicamentos, una salud escasa, una enfermedad que les va robando la vida y no sabe qué recurso más buscar. En el caso tuyo, fuiste a la justicia, vamos a recordarle a la gente por qué. Mira, gracias por la invitación nueva vez. En el 2013 yo solicité mi medicamento a la ARS a la cual pertenecía. En este caso no voy a mencionar la ARS porque no es un tema per se de satanizar las ARS. Es una debilidad del sistema que tiene que corregirse. ¿Qué sucede? Yo uso rituximab, es un medicamento para la artritis reumatoide, que se usa en linfoma no Hodgkin, se usa también en lupus, se usa también en QC Crohn, que es una enfermedad intestinal, y también se utiliza para pacientes trasplantados en algunos casos. Está en el cuadro básico, está ese medicamento destinado para el linfoma no Hodgkin. Yo solicité ese tratamiento porque es el que el protocolo manda, pero me lo niegan. En el amparo me lo rechazan. Te lo niegan y tú elevas un recurso de amparo. Elevo el recurso de amparo. Tenemos que apelar al Tribunal Constitucional. Eso fue en el 2013. En el 2015 sale la sentencia, dándome ganancia de causa para que la ARS me entregue el medicamento. Pero ¿qué sucede? Por una coyuntura en la ley... Un tecnicismo, digamos. Exactamente. Hay una debilidad, como muchas otras. La ARS
dice, ok, yo te voy a cubrir el medicamento, yo te lo voy a dar la cobertura, pero como es un medicamento que tú no te ingresas para colocártelo, para la aplicación, yo te lo voy a cubrir con el monto del tratamiento ambulatorio, que en este caso ahora mismo son los 8,000 pesos. Este medicamento cuesta 362,000 pesos, la dosis que yo utilizo al año. 2 frascos el día 0, que es el primer día que se me coloca, y a los 15 días 2 frascos más. O sea, son 362,000 pesos la dosis que yo necesito anual. Para ahí, yo quiero que la gente nos entienda, porque hay miles de personas que viven a diario esto. Y voy a recapitular algo de atrás. ¿Por qué la ARS te decía un medicamento que se supone que debía de darte que no te lo iba a entregar? Porque mi padecimiento no es una enfermedad de alto costo según la Ley de Seguridad Social. Recuerda que son 17 patologías que hay. Que no son patologías, son procedimientos realmente. Entonces ellos establecen que la artritis no amerita ese medicamento que el médico indica y que dice el procedimiento con un vacío que podía interpretarlo tanto tú como la ARS. Así es. Y que te da a ti el beneficio de que un asunto de derechos humanos tiene que ser atendido. Así es. Vamos entonces a la justicia. El Constitucional te da ganancia de causa. Exactamente. ¿Y cómo vamos? Entonces, ¿qué sucede? Eso fue en el 2015. Cuando ellos me dicen esto, que ellos me lo van a cubrir con los 8,000 pesos, me citan en sus oficinas y por la razón social, la ayuda social que ellos tienen, un departamento para eso, que ellos hacen, me dicen, te vamos a donar un frasco y 70,000 pesos para ayudarte. Yo inmediatamente rechacé la oferta porque yo no estoy pidiendo, es un derecho que me asiste, tanto constitucionalmente como la ley. Y ahí se me violó mi dignidad porque ellos me humillaron. Yo sentí que eso fue una humillación para mí, que yo decidí dar una demanda en daños y perjuicios. Sometimos la demanda en daños y perjuicios en el 2017 y salió la sentencia a favor nuestro ahora en junio de este año, dándonos el 90% de lo que solicitamos en primera instancia. Pero no se queda ahí. Ya la ARS en cuestión apeló esa sentencia. ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo? Yo estoy yendo a todos los medios de comunicación que me puedan recibir para decirle al afiliado que no está solo, que la justicia me dio a mí esa ganancia de causa en primera instancia, aunque está siendo apelada. Pero nosotros estamos siendo escuchados, que debemos hacer algo, que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Señores, los vacíos de la Ley de Seguridad Social están haciendo un impacto muy negativo en la salud de la gente. Eso es así. Fíjense como alguien que tiene una enfermedad que compromete toda su vida, tiene que dedicarse a buscar recursos para pagar un abogado, para poder reclamar a la justicia que lo ampare. Pero hay algo que no logro entender, o por lo menos quisiera que la gente entonces también lo entienda. Si una sentencia del Tribunal Constitucional obligó a que esa ARS te entregue el medicamento, ¿por qué estamos patinando todavía? Por esa coyuntura, esa debilidad, que ese vacío que hay en la ley, que ellos dicen que eso es un medicamento ambulatorio y no un medicamento intrahospitalario. Espérate. Ahora dicen ellos que un medicamento ambulatorio no puede ser entregado para una enfermedad de ese compromiso económico, porque supuestamente tu enfermedad solo pasa por el hospital como un paciente que llega y se va. ¿Y eso es cierto? Es así, porque yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde. ¿Pero eso no es ambulatorio entonces? No, y al igual que las personas que se dan su quimioterapia y las personas que son pacientes de hemodiálisis, ese es el mismo proceso. A ellos le cubre, pero a nosotros, por ser artritis reumatoide, no nos cubre. Pero ese medicamento no es ambulatorio, porque ese medicamento yo no voy a una farmacia y lo compro y me lo llevo a la casa y me lo coloco. Ese medicamento yo nunca pasa por mis manos. Eso se aplica en un centro especial, bajo un cuidado de un especialista que sabe cómo colocarlo, cómo se hace la aplicación, porque eso lleva un conteo de gotas, lleva una bomba de administración, canalización, premedicación y asistencia de un especialista. Eso significa, Teresa, que es un medicamento de manejo intrahospitalario. Es así. Que sería chocante calificarlo como un ambulatorio. Así entonces. mismo es. O sea, no obstante eso, te digo esta parte, yo solicité al Consejo Nacional de Seguridad Social que resolutara que es un medicamento intrahospitalario y que es un medicamento ambulatorio. Y hace 3 años yo estoy esperando esa resolución. Una pregunta, porque sé que estuviste en el Consejo. Sí, fui consejera por 2 años. En el Consejo Nacional de Seguridad Nacional Social. de Seguridad Social. Desde ahí, esas iniciativas, ¿no pudieron conseguir apoyo?
Bueno, el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de la Seguridad Social lo que menos hace es representar al paciente. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, en sus dos representantes anteriores, que fue el doctor Nelson Rodríguez Monegro como la doctora Mercedes Rodríguez, estaban muy interesados en que eso sucediera. Pero ¿qué pasa? Esto se mandó a una comisión y todavía está en esa comisión de salud. Pese a todos los abusos que en el día a día vemos, y tu caso propiamente, yo pienso que hay un sabor, un gustito de todas maneras en el respaldo que has recibido en la justicia, en la constancia que has tenido, sí. Aunque eso ha significado un alto precio, supongo, tanto para tu enfermedad como para tu familia, para tu tiempo, claro que sí, para el dinero. Estás pagando un precio que es social, así que esto tiene un gustito interesante. ¿Cuál es tu proyección y ahora cómo comprometes también a la sociedad a apoyar una causa como esta? Bueno, el llamado es que hay que tomar acción. No nos podemos seguir quedando de brazos cruzados. La salud en la República Dominicana tiene que ser un tema diario, tiene que ser un tema de discusión en todas partes. La seguridad social por igual. Hay que reformar la ley. Hay que reformar la ley y hay que reformarla integralmente, porque no podemos seguir permitiendo que los derechos de los afiliados, que somos los que estamos contribuyendo, se sigan violando de esa forma. Señores, antes de despedir la entrevista, yo quiero decirles, pónchame a esta mujer bonita. Teresa, antes de que fuéramos al aire, me dijo, me sentaron en una mesa. Me dijeron que me iban a dar de misericordia por su razón social un medicamento y me paré como una buena suana, una mujer que se respeta y dije, no, esto lo vamos a ver en la justicia. Te felicito. Gracias. Te felicito por tu determinación, por luchar por tu salud y por no hacerlo solo para ti misma, porque esto es un tema de sociedad. Señores, continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos en Enfoque Matinal. Atención hijos, avive el seso y despierte porque el tema no puede ser más importante para eso, para los hijos e hijas. Vamos a hablar de geriatría. Y esto sí es un tema muy importante y lo vamos a hacer con uno de los expertos más destacados del área. Vamos a hablar de geriatría con el doctor José Alfredo Español. Bienvenido, doctor. Gracias, Pablo, pero no seas exagerado. Aquí hay mucha gente muy bien calificada en geriatría que bien podría estar aquí haciendo lo mejor, pero geriatría es maravilloso, es un tema magnífico porque aunque ya se ha creado la conciencia, tenemos que seguir trabajando sobre ella. ¿Cómo surge los antecedentes de la geriatría? Porque hay mucha lógica, un problema de pulmón, llévatelo al neumólogo, pero entra el geriatra para dedicarse específicamente a los envejecientes. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde realmente viene eso? No había necesidad ni de geriatría, ni de geriatras, ni nada por el estilo. A principios del siglo pasado, y ya uno se siente viejo cuando habla del siglo pasado, es que no habíamos viejos en esa época. La expectativa de vida era muy corta, era muy bajita. Antes de la era preantibiótica, de las mejoras en la salud en términos generales, los antibióticos, las vacunas, la nutrición, el conocimiento de las enfermedades, bueno, pues nada, simplemente nos moríamos y nos entregábamos al Señor y se acabó. Pero a principios de siglo ya todos los avances en medicina, los antibióticos, empezando por ahí, los anestésicos, los procedimientos quirúrgicos, la nutrición y la prevención de las enfermedades con las vacunaciones, empezó a hacer notar un fenómeno que no se notaba. Simplemente empezaron a aparecer personas ya de ciertas edades, sobre los 50 años, que eso era extraordinario, 60 años. ¿Dolió eso, doctores? Bueno, pero hay que aceptarlo. Pero es la verdad, pero... Sé que no nos pusimos anestesia previamente, pero óyeme, eso es así. Y sucede que ya en 1900 y poquito, 4 o 5 por ahí, Mechnikov habla de gerontología, que no es geriatría. La gerontología es otra cosa, estudia los procesos del envejecimiento como tal. Pero Nasher escribe unos artículos y entonces introduce el término geriatría, pero todavía la geriatría no es algo de estudiar en medicina. ¿Por dónde andamos? ¿Segunda parte del 20? Estamos andando antes de 1910. Ah, ok. Eso es una ponencia, un artículo que escribe Ignatius Nasser en esa época y habla de geriatría como un término, pero no se está hablando como especialidad médica. Una señora enfermera, Marjorie Warren, en Reino Unido, en Inglaterra,
trabaja en un hospital y empieza a ver que las personas de edad avanzada presentaban una serie de problemas que simplemente, no, eso es de viejo. Y como de viejo, pues nada, le restaban importancia. Es como el paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico todavía hoy en día a veces se te muere y tú no te das cuenta que el problema no era médico orgánico, sino médico en la esfera cognitiva, en la esfera mental. Pues esta enfermera, muy acuciosa ella, y después se hizo médico, en ese hospital empezó a notar eso y estimular el estudio de qué pasaba con esas personas que simplemente se subtrataban, se agravaban y nunca se reintegraban a su medio, a su trabajo, a su familia, etc. Y entonces ahí sí nace la geriatría y ya para 1950 aparecen las primeras sociedades, aparecen los primeros congresos y la geriatría empieza básicamente en Reino Unido, en Gran Bretaña, donde sí se vio la necesidad y se creó la geriatría como una especialidad médica. Ok, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo entra el geriatra en la acción? O sea, ¿por qué ya no conviene que a un señor de 75, 80 años no lo vea directamente el especialista en pulmón, el neumólogo, sino que lo vea su geriatra y él maneja y transfiere si es necesario? ¿Hay unos tips ahí que señalen algo? No, los tips son muy básicos. Es la falta de orientación, la falta de conocimiento sobre el tema. En medicina, como en todas las áreas del saber, no en medicina, en todas las áreas del saber, siempre debe haber una puerta de entrada. Si tú brincas la puerta de entrada y yo me duele el pecho y voy al cardiólogo, y no es que el cardiólogo no sea excelente especialista, pues resulta que el pecho me puede doler por 10.000 causas, entre ellas las causas cardíacas. Pero ya yo voy mal encaminado. Entonces, ese médico ya lo va a tratar como tal, como cardiólogo. Si es una persona que tiene buena preparación, buena conciencia, mucha ética médica, bueno, pues, no, mire, su problema es que usted tiene un herpes zóster, una culebrilla, usted tiene una costocondritis, etcétera, cualquier cosa de esa. Usted no me pertenece a mí como médico. Ahora bien, como la atención primaria, el médico familiar, el geriatra es prácticamente la atención primaria del anciano. Por eso es tan importante Atención País, el establecimiento y funcionamiento de ese sistema de atención primaria, como es importante el trabajo de ustedes. Hay una pregunta, porque tenemos poco tiempo, como usted habrá visto, hemos hecho un programa, gracias a Dios, muy en lo de la salud mental, y qué bueno. Hay una cosa importante, y es un error que cometemos mucho los hijos, y es que yo quiero lo mejor para mi familia, y a veces, y para mis viejos queridos, y a veces por hacer un bien, hago un gran daño. ¿Cómo debe manejar un hijo a sus padres en cuanto a sus cosas? De repente, bueno, yo tengo dinero para comprar un juego de habitación a mi papá y mamá, entonces yo le compro un juego de habitación maravilloso. No, pero es que ese era el juego de habitación del matrimonio, que tenía 65 años, Maquini, ahí. Entonces, hablen un poco dirigido a los hijos, cómo debemos nosotros manejarnos con los viejos y entenderlos en su psiquis. Con extremado tacto e inteligencia. Si el padre o la madre en cuestión está en pleno uso de sus capacidades mentales o en la mayor parte de sus capacidades mentales, maravilloso, vamos a negociarlo. Si ellos están de acuerdo en los cambios que se quieren establecer, generalmente por su bien o para su agrado, no habría mayores problemas. Pero si hay algún tipo de resistencia, lo mejor es negociar la resistencia o doblarse frente a la resistencia. Pero nunca la mala. Nunca. O sea, yo le compré ese penthouse maravilloso en la Nacaona, no, pero ella vive en Villa María, ahí es que está su compinche, su amiga de toda la vida. Pero yo como hijo que la quiero traer para acá, en el 23, en el piso 23 sola. Negativo, salvo que haya un acuerdo de las dos partes bien establecido. No debe hacerse porque usted saca a un anciano de su medio forzosamente y lo va a llevar a un deterioro cognitivo violento en cuestión de días o semanas. El anciano no debe sacarse de su medio siempre y cuando no haya habido acuerdo, porque hasta el cambio de los muebles, el cambio de la pintura, una modificación en la casa... O sea, todo tiene que ser negociado. O sea, todo tiene que ser muebles, negociado. pintura, cualquier cosa por mínima, hay que ponerse en la situación de ellos. Ciertamente. Y si no hay acuerdo, mejor dejarlo lo mejor posible. Ahora, lo que represente un peligro,
ya ahí hay que tomar una decisión, aunque sea un poco en contra de la voluntad, pero hay que eliminar peligro. Los escalones, pequeños escaloncitos de 2 pulgadas, que no es nada para cualquiera de nosotros, para un anciano significa una caída y una cadera. Los baños. O sea, el nivel. Ningún tipo de desnivel. No, vamos bien. Vienen los problemas de visión, vienen los problemas de movilidad. Los zapatos de suela, doctor, no son un problema. Tienen que ser antiadherentes. No se lleven de mí que por usar un zapato de tal tipo me caí y me rompí el fémur. De eso no. A los médicos les pasa mucho eso. Y lo feo que me han salido el son golpe. pésimos. Los médicos casi todos son pésimos pacientes. Pero sigamos hablando de esos tips, doctor. ¿Cuáles cosas no debe hacer un hijo con sus padres en el manejo de ellos en la cotidianidad? No, lo primero es que la imposición, en caso de que sea necesaria, debe ser negociada previo acuerdo mutuo. Lo segundo, es verdad que usted quiere lo mejor para sus padres, pero hay que respetar su ambiente. Y el ambiente de ellos es su propiedad. La edad, en la medida que avanzamos, vamos perdiendo cosas, vamos perdiendo salud, perdiendo partes de nuestra vida. Y es muy importante lo que tenemos, tratar de mantenerlo para un anciano, porque si tú le vas quitando las cosas que han sido de su entorno, de su propiedad, de su haber, los estás despojando y ellos se sienten despojados. Ok, y la relación entre lo que se puede y lo que no se puede, me explico. A un envejeciente, 88, 90 años, le gustan mucho las costillitas de tal restaurante. Entonces el médico dice que no. El hijo no puede, o sea, si la señora es loca con esa cosa, no se puede dar unos gusticos porque ya tienen 88 años, o sea, o tiene un problema de glicemia y ahí viene un médico y le pone una dieta terrible. El hijo puede apoyarlo en a veces como que la mamá tenga alguna libertad. ¿Cómo maneja un hijo eso? El hijo y el médico inteligente sí, debe apoyarlo y no la costillita, eso es muy fino, chicharrón. Sí, un mal día. Usted no puede prohibirle a nadie al 100% que no haga o use tal o cual alimento que le ha gustado la vida entera. Sí. Claro, el exceso en la vida es todo lo malo. Con moderación todo es posible. Incluso aún usted esté enfermo. Porque ¿qué tú prefieres? ¿10 años sufriendo o 5 años relativamente feliz? En definitiva, estoy perdonado. Cuando yo le llevo esos chocolaticos a la vieja, le digo, vieja, no se lo diga a los demás, pero ese chocolatico es para usted. Eso está bien, eso cariño está bien. Claro que sí, porque tú le estás dando una satisfacción a una persona que tú no sabes cuánto te va a durar. Señores, la vida es finita, no sabemos cuándo se nos va a acabar. Sí. Entonces los médicos cometemos a veces los errores de ser muy draconianos en cuanto a nuestras indicaciones. Eso es fatal. Doctor, nos vamos a volver a encontrar porque se me quedan demasiadas preguntas y este es un tema apasionante porque yo creo que todo hijo de un envejeciente debería un día conversar un buen rato con un geriatra, porque a veces desde el amor cometemos tantísimos errores, así que usted está comprometido públicamente a volver al enfoque matinal. Enterado y gracias. José Alfredo Español, geriatra donde los hubiese, nos ha acompañado. Ya está Nelson y Adis por ahí acompañándonos. Sigan con nosotros. Ay, señor. Bueno, señores, esto está por terminarse. Yo tenía una preocupación, pero no me va a dar tiempo de desarrollarla. Yo tuve flojo en álgebra en el segundo de bachillerato, en el Onésimo Jiménez. Me recordé del profesor Freddy Peña, muy estricto él. Entonces ayer me topé con un acto del H20, o sea, Hipólito del 20. Abinader fue a Miami y lanzó el LAP, Luis Abinader, presidente. Caramba. Ya vimos al L2020, que es Lionel. Entonces, yo no soy bueno para esas fórmulas. Eso es como entre física y química. Más le vale entrar en la política. Pero como hemos hecho un programa hoy muy en lo de la salud, los médicos, vamos a terminar con una excelente noticia porque la ciencia avanza. Y es que un científico italiano desarrolló una herramienta psicométrica para medir la intensidad del orgasmo femenino. Atención, todo esto a través de la cantidad de placer que ese orgasmo les genera a las féminas durante el coito.
la masturbación y otros actos sexuales. La herramienta fue desarrollada durante un estudio en el que también se concluyó, atención, con que el dolor y el placer son sensaciones muy parecidas, puesto que ambos estimulan partes parecidas. Así que la herramienta denominada orgasnómetro ya está ahí, gracias al doctor Emmanuel Giannini. Yo no voy ni a opinar. Terminemos con esta buena noticia. Hasta mañana, si Dios quiere. Nos vemos. Buen día.